Hola a todos y bienvenidos una vez más al canal. ¿Cómo están? Espero que estén súper bien y con muchísimas ganas de chismear un poco sobre la vida de una de las estrellas más queridas del momento, Can Yaman. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que estoy segura les va a encantar, porque ¿a quién no le gusta un buen drama romántico? Y créanme, la vida de Can Yaman, aunque repleta de éxitos y glamour, también ha tenido sus momentos de, digamos, intensa emoción en el terreno del amor. Así que prepárense para una historia llena de secretos, rumores, y por supuesto, la respuesta definitiva sobre si Can Yaman ha sufrido por amor. Y créanme, su respuesta, la que él mismo dio, les va a sorprender. Así que quédense hasta el final porque les aseguro que no se lo quieren perder. Y antes de que se me olvide, si son nuevos por aquí, y les gustan este tipo de vídeos, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de los chismes, análisis y curiosidades sobre sus artistas favoritos. Nos vemos muy seguido. Bien, empecemos por el principio. Can Yaman, un nombre que resuena en todo el mundo, ¿verdad? Este actor turco con esa sonrisa cautivadora y esos ojos, bueno, ya saben, es conocido no solo por su talento actoral, sino también por su atractivo físico que sinceramente deja sin aliento a cualquiera. Pero, ¿qué hay detrás de esa fachada perfecta? ¿Es su vida amorosa tan glamurosa como sus papeles en televisión? La verdad es que Can Yaman es un hombre muy reservado con su vida personal, y a veces, eso alimenta la curiosidad de todos nosotros. Los medios, los fans, todos queremos saber más sobre sus relaciones, sus sentimientos, y por supuesto, si alguna vez ha sufrido por amor. Y aquí es donde entramos nosotros, porque hoy vamos a desenredar algunos de los rumores, analizar las relaciones más sonadas de Can, y llegar a una conclusión, o al menos, acercarnos a la verdad. Primero que nada, profundicemos un poco en la figura de Can Yaman. Para aquellos que aún no estén completamente familiarizados, Can nació el 8 de noviembre de 1989 en Estambul, Turquía. Desde muy joven demostró tener una gran ambición y un deseo de destacar. Aunque inicialmente se graduó en Derecho por la Universidad Yeditepe, su verdadera pasión siempre fue la actuación. Y vaya que tomó la decisión correcta. Su carrera despegó rápidamente gracias a su talento natural y, por supuesto, su indiscutible atractivo. Sus primeros papeles en televisión, aunque discretos, le permitieron foguearse y ganar experiencia. Pero fue con la serie Erkenci donde la fama de Can Yaman se disparó a nivel internacional. En esta comedia romántica Can interpreta a Can Divit, un fotógrafo publicitario carismático y aventurero que se enamora de Sanem, interpretada por la talentosísima Demet Özdemir. La química entre Can y Demet en la pantalla era tan palpable que los fans no pudieron evitar soñar con un romance en la vida real. Y como suele suceder en estos casos, los rumores comenzaron a circular con fuerza, alimentados por las fotos, los vídeos y las apariciones públicas de la pareja. El éxito de Erkenci no solo impulsó la carrera de Can, sino que también lo catapultó a la fama en países como Italia, España y Latinoamérica. Su imagen se convirtió en sinónimo de éxito, y su nombre resonaba en todas partes. Las marcas de moda lo querían, los medios de comunicación lo perseguían, y los fans lo adoraban. Ahora, volviendo al tema central, las relaciones de Can Yaman. Como mencioné al principio, Can es una persona muy discreta con su vida privada. Pero eso no ha impedido que se le relacionara con varias mujeres a lo largo de los años. Analicemos con más detalle las relaciones más sonadas y los rumores que han circulado en torno a ellas. Como mencioné anteriormente, la relación con Demet Özdemir fue, sin duda, la más mediática y comentada. La chispa entre ellos era innegable y la conexión que tenían en la pantalla se trasladó, al menos por un tiempo, a la vida real. Los paparazzi los captaron juntos en numerosas ocasiones, disfrutando de cenas románticas, paseos por la ciudad y viajes a lugares exóticos. Las fotos de la pareja abrazándose, besándose y compartiendo momentos íntimos inundaron las revistas del corazón y las redes sociales. La emoción de los fans era palpable. Veían en Can y Demet a la pareja perfecta, a la encarnación del amor romántico que tanto anhelan. La posibilidad de que su historia de amor de ficción se convirtiera en realidad era un sueño hecho realidad para muchos. Pero como suele ocurrir en la vida, las cosas no siempre son como las imaginamos. Después de un tiempo comenzaron a surgir rumores de problemas en la relación. Se hablaba de discusiones, desacuerdos y finalmente de distanciamiento. Los fans se sintieron devastados.
La pareja de ensueño que tanto admiraban se rompía, y las especulaciones sobre las causas de la ruptura se multiplicaron. Las redes sociales se encendieron. Los fans debatían, analizaban y creaban teorías de todo tipo. Algunos culpaban a uno de los dos, otros culpaban a la presión mediática, y otros simplemente lamentaban el final de la historia de amor. La separación de Khan y Demet fue un golpe duro para todos. Pero ¿cómo afectó a Khan? Aunque él nunca habló abiertamente sobre el tema en ese momento, es probable que la ruptura le haya causado dolor. Una ruptura, especialmente cuando hay sentimientos involucrados y una exposición mediática tan grande, siempre es difícil. Es normal sentir tristeza, decepción e incluso frustración. Además, la presión de los medios y la atención constante de los fans pueden intensificar aún más el sufrimiento. Si analizamos su comportamiento en ese momento, podemos intuir algunas cosas. Khan, como mencioné, es una persona muy reservada. Pero a veces su lenguaje corporal, sus expresiones y las pocas palabras que pronunció al respecto revelaban algo. Podíamos ver en sus entrevistas un tono de tristeza, de melancolía, que dejaba entrever el dolor que estaba sintiendo. Después de la ruptura con Demet, Khan fue relacionado con otras mujeres. Se le atribuyeron romances con actrices, modelos y figuras públicas. Sin embargo, ninguna de estas relaciones fue tan mediática ni tan significativa como la que tuvo con Demet. Algunas de las mujeres con las que se le relacionó fueron Dilan Cizek-Deniz actriz turca con la que compartió créditos en la serie Kukur. Los rumores surgieron debido a la química que mostraron en pantalla y a algunas fotografías que se tomaron juntos. Sin embargo, nunca confirmaron públicamente una relación. Demet Özdemir, emoticono besos, sí, hubo rumores de reconciliación después de su ruptura inicial. Los fans esperaban con ansias que volvieran, pero finalmente no sucedió. Francesca Chillemi actriz italiana con la que trabajó en la serie Viola come il mare. La química en la pantalla fue evidente y surgieron rumores de romance. Aunque se les vio juntos en varias ocasiones, nunca confirmaron una relación. Es importante destacar que la mayoría de estas relaciones fueron rumores, especulaciones de los medios y los fans. Khan nunca confirmó ni desmintió públicamente ninguna de ellas. Sin embargo, cada una de estas experiencias, aunque no fueran romances formales, seguramente le dejaron una huella. Aprender a lidiar con la presión mediática, con la expectativa de los fans y con las complejidades de las relaciones en el mundo del espectáculo es un proceso que, sin duda, requiere de fortaleza y madurez. Ahora, llegamos al momento clave, que respondió Can Yaman cuando le preguntaron directamente sobre si había sufrido por amor. La respuesta, como mencioné al principio, fue sorprendente. En una entrevista, le preguntaron de forma directa sobre este tema. Y para sorpresa de todos, Can respondió con una honestidad admirable. La pregunta fue algo así: ¿has sufrido por amor? Y la respuesta de Can fue: el amor es una montaña rusa. Te sube y te baja, te da alegrías y tristezas, pero es parte de la vida. Sí, he sufrido por amor como cualquier persona, pero también he aprendido de esas experiencias. Y eso es lo importante porque el sufrimiento te hace más fuerte y te enseña a valorar lo bueno que tienes. ¡Guau! ¿Se dan cuenta de la profundidad de sus palabras? No evadió la pregunta, no se escondió detrás de excusas, y tampoco exageró la situación. Fue honesto, humano y realista. Admitió haber sufrido, pero resaltó la importancia de aprender de esas experiencias y de crecer como persona. En esa respuesta podemos identificar varios elementos clave. Aceptación de la vulnerabilidad Can no tuvo miedo de mostrar su lado vulnerable. Reconoció que había sufrido por amor, lo cual es un acto de valentía en un mundo donde a menudo se espera que los hombres sean fuertes y emocionalmente inexpresivos. Normalización del sufrimiento Can reconoció que el sufrimiento por amor es algo común y natural. No se sintió avergonzado ni culpable por haber experimentado ese dolor. Enfoque en el aprendizaje Can destacó la importancia de aprender de las experiencias amorosas, tanto positivas como negativas. Considera que el sufrimiento es una oportunidad para crecer y fortalecerse. Valoración de lo bueno Can resaltó la importancia de valorar las cosas buenas de la vida, incluso después de haber sufrido por amor.
Demuestra una actitud positiva y resiliente. Esta respuesta es un ejemplo de madurez emocional y de inteligencia. Kan demuestra que ha aprendido a gestionar sus emociones, a afrontar los desafíos de la vida y a sacar lo mejor de cada situación. Su respuesta resonó con los fans de todo el mundo, que lo admiraron aún más por su honestidad y su autenticidad. Porque, ¿quién no ha sufrido por amor alguna vez? Todos hemos pasado por desilusiones, por corazones rotos, por momentos en los que creemos que el mundo se nos viene encima. Todos hemos experimentado la montaña rusa emocional Q. UE es el amor, la alegría, la euforia, la tristeza, la decepción, la incertidumbre. Pero al final el amor, y el sufrimiento que a veces conlleva, nos enseña a ser más fuertes, más resilientes y a apreciar aún más las cosas buenas de la vida. Nos enseña a valorar la compañía, a ser más comprensivos, a perdonar, a crecer como personas. En el caso de Kan Yaman, su respuesta demuestra que ha sabido afrontar esos momentos difíciles, aprender de ellos, y seguir adelante con una actitud positiva y madura. Ha utilizado sus experiencias amorosas para crecer como persona y para fortalecer su carácter. En resumen, la conclusión es clara: Kan Yaman, como cualquier ser humano, ha sufrido por amor. Ha tenido rupturas, desilusiones y momentos difíciles. Pero lo más importante es que ha sabido afrontar esos momentos, aprender de ellos, y seguir adelante con una actitud positiva y madura. Además de las relaciones sentimentales, es importante destacar otros aspectos de la vida de Kan Yaman que pueden haber influido en su desarrollo personal y emocional. Su carrera profesional el éxito y la fama de Kan Yaman han sido vertiginosos. Esto conlleva una gran presión y exposición mediática, lo que puede afectar sus relaciones personales y su bienestar emocional. Aprender a gestionar esa presión, a mantenerse firme en sus valores y a proteger su privacidad es un reto constante. Su compromiso con causas sociales Kan Yaman es conocido por su compromiso con causas sociales y benéficas. Participa activamente en campañas de concienciación, dona su tiempo y recursos a organizaciones sin fines de lucro, y utiliza su plataforma para promover el bien social. Este compromiso demuestra su sensibilidad y su deseo de hacer del mundo un lugar mejor. Su relación con su familia Kan Yaman siempre ha mantenido una estrecha relación con su familia. El apoyo de sus seres queridos es fundamental para su bienestar emocional y su éxito profesional. Su proceso de crecimiento personal Kan Yaman ha demostrado una gran capacidad de crecimiento personal y de aprendizaje. Busca constantemente nuevas experiencias, se desafía a sí mismo y se esfuerza por mejorar en todos los aspectos de su vida. Entonces, ¿qué podemos concluir sobre la vida amorosa de Kan Yaman y su sufrimiento por amor? Es humano Kan Yaman es un ser humano, con sentimientos y emociones como todos nosotros. Es natural que haya sufrido por amor, que haya tenido rupturas y desilusiones. Es resiliente Kan ha demostrado una gran capacidad de resiliencia. Ha aprendido de sus experiencias, ha afrontado los desafíos y ha seguido adelante con una actitud positiva. Es maduro Kan ha demostrado madurez emocional al hablar sobre sus experiencias amorosas. Ha aprendido a gestionar sus emociones y a valorar las cosas buenas de la vida. Es reservado Kan es una persona reservada con su vida personal. No comparte abiertamente todos los detalles de sus relaciones, pero sí ha dejado entrever su dolor y su aprendizaje. En definitiva, la historia de Kan Yaman nos recuerda que todos, incluso las estrellas más brillantes, experimentamos el amor, el desamor y el sufrimiento. Lo importante es cómo afrontamos esos momentos, cómo aprendemos de ellos y cómo seguimos adelante. La respuesta de Kan Yaman a la pregunta sobre su sufrimiento por amor es un testimonio de su madurez, su honestidad y su capacidad de crecer como persona. Y ahora, quiero saber qué opinan ustedes. ¿Les sorprendió la respuesta de Kan? ¿Creen que es importante hablar abiertamente sobre el sufrimiento amoroso? ¿Qué lecciones podemos aprender de la vida de Kan Yaman? Déjenme sus comentarios aquí abajo, quiero leerlos todos. Y por supuesto, no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y conocidos, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Me encanta que estén aquí, es un placer compartir con ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo, chao, chao.